Ahora sí. Menos mal que me dijo. Bueno, de todas maneras yo ustedes manejaban la información. Se me olvidó grabarla. ¿Ven la pantalla? ¿La están viendo? No, no se ve nada. No sé. Nos vemos Ok, nosotros mismos. ya va. Ahora, Ahí sí. ok. Ahí Menos, sí. ok. Bien, menos mal que me dijo de la grabación, se me ha olvidado grabarla. Ok, con las matemáticas también es una ciencia exacta, por supuesto, en forma general, puede ser la lógica, directamente con la matemática. Dice, las matemáticas proporcionan herramientas que utilizan los economistas al interpretar gráficos, curvas y tablas, además del álgebra y el cálculo, pues le permiten al economista construir elaborados modelos econométricos para el crecimiento y desarrollo de un país, interpretar el PIB, sus variables, tasa de desempleo, de inflación, así como variables microeconómicas, demanda, oferta, precio, producción, costo, entre otras. Fíjense la importancia de las matemáticas en la economía. Con la filosofía, ¿por qué la economía está relacionada con la filosofía? ¿Por qué? ¿Qué es la filosofía? La ciencia que estudia el pensamiento humano. Exactamente. Es la ciencia que estudia el pensamiento humano en cuanto a la sabiduría, ¿verdad? La economía es sabiduría. Hay un dicho que dice, quien conoce la economía, conoce su vida. Quien tiene información del acontecer económico podrá mejorar su vida y buscará desarrollarla. Por lo tanto, la economía y la filosofía están estrechamente relacionadas, pues muchos de los escritos de Carlos Marx, padre del socialismo, pueden ser catalogados como obras económicas y filosóficas. Por ejemplo, Carlos Marx escribió El Capital. Sin embargo, Carlos Marx fue netamente socialista. Él no fue capitalista. En su libro, él hacía críticas filosóficas al capitalismo como la forma de explotar el empresario, cómo explotaba al obrero. Fue un escrito filosófico. Sin embargo, él era economista y filósofo. Además, para ejercer la economía hay que filosofar sobre la vida y sus problemas económicos. Quiere decir que la filosofía es una ciencia que ayuda a la economía a filosofar sobre la resolución de esos problemas económicos. Con una pregunta, disculpe. Pregunte. Sobre las teorías que Carlos Marx dio de la economía, hay, de lo que tengo entendido, hay, ¿qué se puede decir? Filosofías o medidas que hasta hoy en día se mantienen o ya no se les toma en No, cuenta todo. sí se mantiene. Por ejemplo, la plusvalía. Carlos Marx decía que la plusvalía era la parte, las horas trabajadas por los obreros en las empresas, que son pagadas a menor valor que lo que, el obrero podía generar. Por ejemplo, yo trabajo 8 horas en una empresa, el obrero, el empresario me paga $3 la hora. Sin embargo, mi trabajo, que es intelectual y físico, vale mucho más. ¿Ve? Vale $10. Entonces, esa es la plusvalía, la cantidad de dinero que se aprovecha el empresario cuando explota al obrero. Todavía se mantiene eso. ¿Ok? Entonces, incluso las horas extraordinarias que el empresario las paga a los trabajadores debe valer mucho más porque el trabajador está descuidando su familia, descuidando su sueño, descuidando su calidad de vida por trabajar más. Entonces, el empresario se vale de eso y explota al trabajador. Incluso la relación social de producción, los instrumentos de trabajo, son conceptos filosóficos que Carlos Marx aportó a la economía, pero le hacía la crítica al capitalismo y buscaba el equilibrio de la sociedad por medio del socialismo, pero el socialismo se ha tergiversado y se ha convertido en un sistema económico demoníaco, tal como la destrucción de países como Venezuela y como Cuba económicamente. ¿Y qué relación tiene la economía con la ciencia política?
O sea, ¿cómo influye el entorno político en la Ajá, economía? exactamente, y viceversa. ¿Cómo influye las decisiones de los políticos en la economía de un país? Exactamente, quiere decir que la economía y la política van unidas de la mano. Son dos hermanas, ¿verdad? Entonces, dice, ambas van de la mano. Cuando John Maynard Keynes, padre de la economía del siglo XX, observó que los hombres prácticos que se creen muy exentos de cualquier influencia intelectual suelen ser esclavos de economistas difuntos. Aquí hay economistas difuntos. Por ejemplo, un político tiene que saber de economía, aunque no conozca la teoría económica. Aunque no sea economista, él debe manejar los preceptos economicistas para poder influir en las decisiones gubernamentales. ¿Okay? Tal es el caso de las teorías económicas que influyen en la política. Ejemplo de ideas económicas de liberación de Milton Friedman. Milton Friedman fue un premio Nobel de Economía que él estableció que en la medida que los gobiernos privatizaran la producción donde el empresario no quiere invertir, en esa medida el gasto público disminuirá. De hecho, Milton Friedman fue un economista asesor del periodo del del presidente Ronald Reagan, y tal razón obedeció a que Reagan privatizara gran parte de las empresas del Estado, y eso le valió que fuese reelegido por segunda vez. Incluso él podría ser reelegido por tercera vez, pero la Constitución norteamericana lo prohíbe. Pero hizo tan excelente gobierno bajo ese asesoramiento que él liberalizó las empresas que eran poco rentables en los Estados Unidos, y abrió un canal a que hubiese equilibrio en la economía a través de la oferta y la demanda. Por supuesto, gran parte de los empresarios estaban a su favor, y eso fue lo que le dio, digamos, la posibilidad de ser reelegido. Y se dice la historia que ha sido uno de los mejores gobiernos por los cuales ha atravesado la nación norteamericana. Entonces, los asambleístas fueron asesorados por este economista célebre, y de allí que la política norteamericana desarrolló grandes proyectos a nivel internacional, y Estados Unidos se repotenció durante los años 80. Esa es la relación de la economía con la ciencia política. Por eso es que un político debe manejar muy bien la ciencia económica, debe tener un discurso, porque ellos toman decisiones para mejorar la economía de una nación. ¿Preguntas, dudas? No, Eco. No. ¿Y con la geografía? ¿Qué relación tiene la economía con la geografía? La ubicación de nuestro territorio. Sí, la ubicación de los territorios, la posición geográfica, ¿verdad? También tal vez puede ser en lo que es, por ejemplo, producción. Depende de cada clima para ver qué produce esa. Ajá. Para poder intercambiarse, los países que tienen salida hacia el mar, ¿verdad? Tienen mejores prospectos económicos que el caso de Bolivia, que no tiene mar. Bolivia no tiene mar. Entonces, la economía boliviana tiene limitaciones en cuanto a transporte acuático. Bolivia También no tiene. aquí, por ejemplo, Ecuador con la producción del petróleo, como otros países. Ecuador tiene la ventaja de producción de petróleo, producción de camarones, producción de todas las frutas todo el año, porque tiene un clima propicio, está muy bien ubicado. Fíjese, Tiene una los posición cuatro geográfica, dígame. porque tiene los 4 mundos. Exactamente, sí, tiene mucho privilegio geográfico. Una posición geográfica de un país es un factor determinante, importante en la prosperidad del mismo, pues los factores de dicha posición determinan su potencial económico por la proximidad a los mercados y a la abundancia de recursos disponibles. Quiere decir, el caso igualmente Venezuela, Colombia, Brasil, que tienen están situados estratégicamente muy bien al norte de América del Sur, son la entrada a América del Sur, y eso geográficamente influye positivamente en la economía de esa nación, igual que Ecuador, por el Pacífico, tiene mucho más vías de accesible para los países que tienen relaciones económicas con el Oriente, incluso con los países asiáticos. Ok. ¿Y qué relación da la economía con las ciencias naturales como la biología, la química y la física? Por la transformación de los productos. ¿Por qué más? Transformación de los productos, ¿qué más?
Para el aprovechamiento de los recursos naturales. Aprovechamiento de los recursos naturales. Por supuesto, cuando vamos al supermercado vemos en qué condiciones están los alimentos naturales, la fruta, las verduras. Por supuesto, no nos vamos a comprar un tomate mayugado o un tomate ya podrido. Entonces, fíjense, todas las ciencias naturales se ven relacionadas entre sí por el simple hecho de estudiar al ser humano. El ser humano, que es el hombre, es el interactivo o el sujeto representante de la economía y la interacción con su entorno. La biología estudia todo aquello que compone al sujeto, a ese ser humano que toma decisiones por células, tejidos, órganos y sistemas. La química estudia los elementos químicos y moléculas que conforman las necesidades de ese sujeto, el ser humano. Oxígeno, agua, proteínas, lípidos, carbohidratos. La física estudia lo referente al movimiento de los cuerpos, velocidad, fuerza, distancia. O sea, cómo se transportan los medios de los vehículos, el tren, los barcos, los aviones. O sea, tiene que ver está relacionada con la economía. Finalmente, la economía estudia las necesidades del individuo y las alternativas para satisfacer dichas necesidades. Fíjense la amplitud que tiene la economía como ciencia. Ok. ¿Qué son los precios? ¿Qué entienden ustedes por precio? ¿Qué es un precio? Es el valor monetario de un bien o servicio. Exactamente. Es el valor monetario, un bien o servicio, o la expresión monetaria, un bien o servicio que se cuantifica a través del dinero. Podemos decir entonces, fíjese aquí, ¿qué está haciendo este señor aquí? Está en el centro comercial viendo los productos. ¿Precios también? ¿Qué está observando? Los precios. Exacto. Él aquí está accionando lo que se llama la elección del consumidor o la soberanía del consumidor. Es la potestad que él tiene para decidir qué precios le favorecen según su nivel económico, qué calidad de productos obedecen a la variabilidad de precios. Fíjese la cara de él. ¿Qué demuestra esta cara? ¿Qué demuestra? Que está caro, dice. No tiene mascarilla. No tiene mascarilla. Está costoso. O sea, él ve los diferentes precios y decide en cuanto a su presupuesto, cuánto le alcanza. Él aquí está haciendo una decisión del consumidor. Por lo tanto, la teoría general de precio es cuando las familias son dueñas de los factores de producción y a la vez los individuos que la componen adquieren bienes para su propia satisfacción. A esto se le denomina unidades económicas de consumo. Quiere decir que él aquí como familia está decidiendo como unidad económica de consumo. Eso se refiere a la teoría general de precios. En cuanto a las empresas, que es quienes colocan los precios, son denominadas unidades económicas de producción. Ellas combinan factores de producción de tal manera que obtienen a cambio resultados productivos. ¿Qué factores? La tierra, el trabajo y el capital. Estos bienes obtendrán un precio que será la forma de expresar su valor en términos monetarios. Quiere decir que para la decisión de precios actúan tanto las unidades de consumo como las unidades de producción en términos microeconómicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Eco. Ok. Ahora sí definimos qué es el precio, como lo dice Carla. Es el elemento de la mezcla de marketing. ¿Qué es la mezcla de marketing que produce ingresos? ¿Cuáles son esas 4P del mercado o del marketing? Producto, plaza y promoción. Exactamente. Precio. Ajá, plaza y producto. Quiere decir que el precio se toma en cuenta en base a esos elementos. Precio, plaza, producto y promoción para generar ingresos. Por consiguiente, a mayor utilidad, mayor precio y a mayor escasez, mayor precio. Quiere decir que el empresario toma decisiones cuando coloca su precio, no lo coloca al azar. Él tiene que hacer un estudio parsimonioso de la conducta del mercado, de la conducta de la competencia, de la conducta de los consumidores, de cómo están esos precios de los insumos o de materia prima en el mercado para él poder estructurar sus costos y posteriormente estructurar sus precios. De allí que el precio
es uno de los elementos más flexibles. Se adapta y se puede modificar rápidamente, puede subir o puede bajar dependiendo de los niveles de demanda, dependiendo de los niveles de oferta. A diferencia de las características de los productos que no pueden ser cambiadas y los compromisos con el canal de distribución. Fíjense que en la mañana los precios de los vegetales, en la mañana los vegetales tienen un precio. Pero ¿qué pasa a las 6 de la tarde? ¿Cómo es ese precio de los vegetales a las 6 de la tarde? Ya baja, Depende de la... Disminuyen. porque se la puede... Exactamente, disminuyen porque son productos perecederos, ¿cierto? Sí, ya. Entonces deben ser vendidos, o sea, por eso es que el precio es flexible. Incluso, ¿qué pasa en diciembre con los precios de los bienes y los servicios? Suben. Suben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene lo que se llama los aguinaldos, las utilidades, el 13º, y entonces el empresario aprovecha eso. Pero ¿qué pasa en enero y febrero? Pero Baja. Bajan. ¿Quién compra? Bajan porque el empresario necesita renovar stock de mercancía. Por lo tanto, También. exactamente, tiene que salir esa mercancía. Entonces, por eso la flexibilidad de los precios a las alzas y las bajas, dependiendo de las temporadas. Ahora, los productos no podemos cambiar las características, ellos están allí. ¿Ok? ¿Qué más analizamos del precio? Dice, la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué la competencia de precios es un problema grave para las empresas? Porque a veces la competencia ofrece el producto más barato. Ajá. ¿Y qué ¿Cómo influye en a estandarizar Se los baja precios? la cantidad porque ellos también tienen que tratar de vender y bajar el precio. Cada quien va a Exacto. bajar el precio, van abaratando los costos y en realidad es un problema para el mercado. Es un problema para el mercado porque el empresario tiene que cubrir sus costos de producción. Él no puede colocar un precio por debajo del costo de producción porque entonces estaría regalando su trabajo. Entonces, él tiene que estudiar muy bien la competencia, tiene que estudiar muy bien dónde y cómo puede ingresar a un mercado que es cautivo de la competencia. Pese a ello que muchas empresas no manejan bien la fijación de precio. El precio no es colocar el precio de acuerdo a la competencia. El precio necesita un análisis mucho más profundo de cómo yo puedo cubrir mis costos sin perder mercado, sin desmejorar mi producción, pero posicionándome en nuevos mercados. Es allí el gran dilema. Por lo tanto, ¿cuáles son los errores más comunes que comete el empresario cuando fija precios? Lo siguiente. Fijarse en la competencia. Exactamente, la fijación de los precios está demasiado orientada a los costos. O sea, el empresario no puede solamente sujetar precio a costos. Hay otros elementos que tiene que analizar para poder supeditar sus precios. ¿Okay? Entonces, el costo es un elemento entre tantos que él debe identificar. Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios del mercado. ¿Okay? Yo puedo establecer un precio de un producto para el Día del Padre, pero después tengo que bajarlo porque si no, nadie lo va a comprar. Entonces, ellos no se modifican de forma rápida, sino se van adaptando a los cambios que obtiene el mercado y que también obedece a la situación económica. Por ejemplo, ¿qué pasa ahorita con los precios del coronavirus? Con el coronavirus, ¿qué está pasando con los precios? Están disminuyendo para poder vender. Exactamente, disminuye para poder vender. Quiere decir que los precios se están adaptando a la modalidad económica. Cuando la economía se recupere y pase de una fase de recesión a auge, los precios tenderán a subir para poder captar toda esa pérdida de mercado producto del coronavirus. El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing y no como elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento. Quiere decir que uno de los errores es que no se analice el posicionamiento del mercado. Yo puedo vender un producto, pero para posicionarme tengo que diferenciarlo de algo, de un atributo en la competencia. ¿Okay? Mi producto no es totalmente independiente. Los precios no son independientes. Entonces, el elemento intrínseco es la estrategia de posicionamiento en el mercado que muchas veces no se analiza, solamente se analizan costos, solamente se analiza el papel de la competencia. Entonces, estos son los errores más comunes que se cometen al fijar el precio. ¿Alguna duda o pregunta? No, Eco. No. Okay. Finalmente,
El precio no es lo bastante variado para diferentes artículos, segmentos de mercado y ocasiones de compra. El precio tiene que variar en base a las condiciones económicas, en base al tipo de consumidores, tipo de mercado, obsolescencia del producto. El precio tiene que variar. Muchas veces colocamos los mismos precios para diferentes productos. Por ejemplo, venta de, qué sé yo, de camisas manga larga y manga corta al mismo precio. No puede ser. Solamente por el hecho de que el producto salga no puedo colocar el mismo precio. ¿Por qué? Porque el consumo en gasto de materia prima es totalmente diferente. Entonces tengo que analizar los artículos, la segmentación del mercado y las ocasiones de compra del consumidor. ¿Ok? ¿No hay preguntas? No, economics. Ok. Ahora, ¿cómo hay que fijar los precios? ¿Cómo pueden fijarse los precios? Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un nuevo producto, cuando introduce un producto normal en un nuevo canal de distribución o área geográfica y cuando licita para conseguir contratos nuevos. Esta es la forma de cómo se fijan los precios. Entonces, ella debe poner un precio inicial al producto cuando ingresa a un canal de distribución y cuando licita. La empresa debe decidir dónde posicionar a su producto en cuanto a calidad y precio. En algunos mercados, como el del automóvil, es posible encontrar hasta 8 puntos de precio. Esos 8 puntos de precio es la segmentación del mercado, tal como aparece allí. Fíjense, los automóviles tienen 8 segmentos. Definitivo, ejemplo, un automóvil Rolls Royce. Segmento dorado, Mercedes-Benz. Segmento de lujo, un Audi. Un segmento para clientes especiales en Volvo. Segmento para clientes medios, un Buick. Segmento para clientes con facilidad y comodidad de pago, un Forest Core. Segmento para clientes, limitación pero más barato en Hyundai. Y aquellos segmentos para clientes que solamente buscan el precio, el Kia. Quiere decir que yo tengo como productor que segmentar mi mercado para fijar los precios. No todos los productos deben tener el mismo precio. ¿Preguntas, dudas? No, Eco. Ok. Voy a interrogar. Vamos a ver. Pinchao. Hagamos un resumen de la clase hasta el momento. Pinchao. Ceci Cusme. Pinchado, economista, está dañado Sí, el micrófono. sí. Cecilia, hágame un resumen de la clase. ¿Opinamos, Eco? Hagamos un resumen de la clase. Cecilia. Se me fue. Cabascango, hagamos un resumen de la clase. ¿Qué hemos hablado? Jefferson. Se me fue. Está inasistente. Jonathan Guerrero. ¿Quién es Jonathan Guerrero? Guerrero, hagamos un resumen de la clase. Creo que es la Wendy Pascuel. Sí, que soy Wendy. Hagamos un resumen. ¿Qué hemos visto hasta ahora? A ver, como decir, las ciencias que están relacionadas con la microeconomía. Ajá. ¿Qué más vimos? ¿Qué era el precio? Hizo comparaciones de la micro y la macroeconomía. Muy bien. ¿Qué era el precio? A ver, Muy bien. ¿cómo se puede fijar los precios? Ok. Narcisa Barrio Nuevo. Narcisa, ¿cuáles son los elementos más importantes en la microeconomía? Las familias y las empresas. Narcisa. Inge, ¿Cuáles son los elementos? Los agentes económicos, ¿cuáles son en la microeconomía? La familia, el producto, las empresas, Ok. las exportaciones, importaciones. No, eso es macroeconomía. Wilman, ¿cuáles son los errores que comete el empresario cuando fija los precios? ¿En qué sentido, economista, más o menos? O sea, ¿qué error dice?
No. ¿Cuáles son los errores que comete la empresa cuando fija precios? Tomar como referencia los precios de la competencia. ¿Qué más? Pues es que tiene que fijarse, obviamente, economista, bien lo que dice Juan, en los precios de la competencia, también ver en lo de las personas, en lo que ellos necesitan. ¿Qué pasa con el mercado y qué pasa con los costos? Tributación. Ajá. ¿O no le hacemos? Jefferson Edison Cabascango. Edison. ¿Dónde está Edison? Se me fue. Aquí estoy, economista. De microeconomía. Okay. De tributación, microeconomía y talento humano. No, tributación no, tributación es macro. Eso es macro. Edison, ¿cómo se relaciona la psicología con la economía? Edison. En el estado emocional que se encuentran las personas. No, está emocionado. El comportamiento, la comportamiento de las personas. Ok. Jefferson. ¿Dónde está Jefferson? ¿Cómo se relaciona la filosofía con la economía? Jefferson. Jefferson Cabascango. No, Jefferson. Se me fue. Tan inasistente. Quien llame y no intervenga está inasistente. Economista, es cierto, por si acaso el micrófono de Vinicio está dañado. No, yo sé. Pues yo estoy dando llamado a Vinicio. Vamos a ver. Jefferson, a ver quién más está por aquí. Cristian Zópalo. Cristian, ¿cuáles son las variables que analiza la macroeconomía? Zópalo. Zópalo, Cristian. Inasistente también. Inasistente, Cristian. Sí, Cristian Zópalo. Bueno, sigamos, que ahorita sigo con el interrogatorio. Estoy evaluando y estoy colocando asistencia y inasistencia. Ok. ¿Ve la pantalla? Sí, ¿Alguna pregunta de cómo fijar precios? ¿Alguna duda? No, Eco, todo claro. Ok. Economista, el Jefferson dice que está mal el internet, que rato se desconecta y rato se conecta, que si ya regresa el internet, ya se conecta de nuevo. Ok. Vamos a ver la selección de objetivos para fijar precios. ¿Cuáles son los objetivos que la microeconomía utiliza para fijar precios? Lo primero que debe hacer la empresa es decidir dónde quiere posicionar su oferta de mercado. Pregunto, ¿qué es el posicionamiento de mercado? ¿Qué es posicionar? Apágueme el micrófono. El producto Es ganar. Es ganar unos clientes o posicionarse en algún lugar, la marca. Exactamente. El posicionamiento tiene que ver con la fidelización. Es captar un sitio geográfico o digital de cómo su producto va a ser un éxito para ese mercado, para esos clientes. Entonces, lo primero que debe hacer es posicionar su target de mercado, posicionar su oferta de mercado. Cuanto más claros sean los objetivos de la empresa, más fácil será fijar el precio. Por lo tanto, una empresa puede buscar cualquiera de los 5 objetivos para fijar su precio. Vamos a ver cuáles son los objetivos que debe perseguir la empresa para fijar sus precios. Supervivencia, utilidades actuales máximas, participación máxima del mercado, captura máxima del segmento superior del mercado y liderazgo en la calidad de producto. Quiere decir que si la empresa consigue estos objetivos, le será mucho más fácil fijar sus precios. Por supuesto, toda empresa quiere permanecer muchos años en el mercado, ser reconocida, tener prestigio de su producción.
En el caso de Venezuela, la harina pan, que es de la empresa Mendoza, tiene más de 70, 80 años. De hecho, ya está entrando al mercado europeo y al mercado asiático. Dice que la empresa, en la medida que pase las fronteras nacionales, tiene bien definida la fijación de sus precios. Eso genera utilidades máximas, genera mayor participación en el mercado versus la competencia, captura el segmento superior del mercado a nivel de productos alimenticios y genera también un liderazgo en la calidad de los productos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿y esa harina pan de la que habla de qué es hecha? Hecha de maíz, de maíz, pero es un maíz especial. Ecuador poco lo produce, se produce más que todo en el trópico, lo produce más que todo la mazorca de maíz, lo que llaman ustedes choclo, es un maíz mucho más seco y mucho más fino. Se produce principalmente entre Colombia, un 20% y un 80% en Venezuela, pero se exporta. Ah, sí, porque el otro día compré y salen buenas a las tortillas. No, sale muy buena, es una harina de óptima calidad. Por lo menos yo hago todos los días mis arepas, es con harina pan. Yo no puedo vivir sin arepa. Yo me como hasta 2 arepas diarias o 3 arepas. Yo no puedo vivir sin arepa. Así como ustedes no pueden vivir sin, ¿qué? Sin el choclo. No, el choclo, eso, sin el pancito sería economista. Ah, bueno, sí. Sí, el Ustedes verde. comen más pan. Aquí todos los días se come arroz. Ah, ok, arroz y papa, ¿verdad? Comen mucho ustedes, arroz y papa. Sin el trigo es acá. Aquí es sin la papa. Ah, ok. Nosotros comemos poca papa, muy poca papa y poco arroz. Nosotros más que todo comemos mucha arepa y poco pan. La arepa está mañana, tarde, noche, madrugada, a toda hora. No, acá almuerzo sin arroz no es almuerzo. Sí. Ok. Hay precios que son fijados en el mercado y hay precios que son fijados fuera del mercado. Vamos a ver cómo actúan estos precios. Cuando los precios son fijados en el mercado se les llama precio corriente o precio de equilibrio. Es cuando la oferta se iguala con la demanda o a nivel gráfico. Cuando, punto preciso, donde se cortan la oferta de la curva de oferta y demanda. Eso lo vamos a ver en la unidad 3. Cuando se intersectan las curvas de oferta y demanda, se produce un precio de equilibrio o corriente. Ese precio satisface las necesidades del empresario porque a ese precio lo obtiene utilidad, ganancia, pero también satisface las expectativas del consumidor porque son precios accesibles a su canasta alimentaria o a su canasta básica. Cuando la curva de oferta se intersecta con la curva de demanda, se produce un equilibrio del mercado. Quiere decir que cantidades ofrecidas y demandadas satisfacen tanto a oferentes como a demandantes. Por eso se fija dentro del mercado. Dígame. ¿En ese punto de equilibrio el empresario sí gana o solo es que se equilibran las unidades demandadas con las unidades ofertadas? Ajá, él no gana ni pierde, se equilibra, no genera ni pérdida ni ganancia, pero se mantiene en el mercado para nuevas expectativas. No gana ni pierde, pero se mantiene en el mercado y cubre su costo de producción, que es lo que la economía busca, equilibrar el mercado. ¿Existe una pregunta? No. Pero si es que no se gana ni pierde, entonces ¿no debemos apuntar a un punto de equilibrio? Sí, es un punto de equilibrio, exactamente. No gana ni pierde, pero se mantiene en el mercado. Al menos cubre su costo de producción y genera ganancias, pero muy mínimas. Lo importante es mantenerse en el mercado. ¿El único beneficiado es el que compra? No, se benefician los dos. El empresario porque nunca va a salir del mercado y el que compra porque al menos va a tener satisfechas sus niveles de demanda. El otro es el precio único. Todos los compradores y vendedores conocen todas las ofertas. El precio único es cuando a través del tiempo el precio se mantiene. Así la inflación haya alzas y bajas en la economía, el precio se mantiene. Se llama precio único. Muy poco sucede en la economía que los precios se mantengan. Eso indica que la inflación es muy mínima y son precios de satisfacción. El otro es el precio normal. Cuando los precios corrientes se mantienen un tiempo suficiente como para asegurar la continuidad de la producción y su consumo ajuste,
y su ajuste y su ajuste con respecto al consumo. ¿Qué será un precio normal para ustedes? ¿Qué es un precio normal? Un precio Un precio justo, exactamente. El precio normal es el precio establecido por el gobierno. Es cuando los productos dicen precio mínimo de venta al público. Es un precio normal. Centavos. Un precio establecido por el tiempo. Exacto, son precios establecidos por el tiempo. Es que a través del tiempo sabemos que una libra de sal no va a variar a través de los años. Se llama precio normal. Ah, dígame. Precio del pasaje del bus. El precio del pasaje del bus que se mantiene a través del tiempo y donde el Estado de una u otra forma está pendiente o controlando ese precio. Entonces, estos son los precios. Es un precio que solo el Estado puede modificarlo. Solamente el Estado puede modificarlo porque son tarifas públicas. Quiere decir que estos son los 3 precios de mercado. Pero existen precios que se analizan, que se ajustan fuera del mercado. Hay el último precio, el precio monopolio, que es determinado por un solo vendedor. El vendedor es el dueño del mercado. Y él sube el precio, lo baja como quiera, no tiene competencia. También el único mercado que actúa es él. Mono, uno. Polio, vendedor, un solo vendedor. Entonces, él ajusta el precio de acuerdo a sus niveles de ganancia, porque siempre está ganando. Estos son los 4 precios de mercado. Pero los precios que están fuera del mercado son el precio máximo para los artículos de primera necesidad, que siempre están aumentando y siempre están variando, ¿verdad? Y los precios sostén. Los precios sostén, el precio sostén es para evitar bajas que perjudiquen a los bienes y servicios. ¿Qué será un precio sostén? Un precio que sea sostenible para los bienes. Exacto. Un precio sostén es aquel precio que se iguala al costo de producción. ¿Ve? Lo importante es evitar... Que por lo menos no pierda. Más que... Exactamente. Al menos no pierda. O sea, pero muchas veces los precios sostén, en algunas ocasiones, están por debajo del costo de producción, en algunas ocasiones, pero no todo el tiempo. Se diferencia del precio de equilibrio, que siempre está permanente en el mercado. Pero el precio de sostén tiene alzas y bajas, pero es muy mínimo el impacto. Entonces, estos son los 2 tipos de precios. Ok, ya estamos terminando la clase. Van a ver y analizar los siguientes videos. Hay un video que es sobre el concepto de microeconomía. Allí lo tienen. Hay otro sobre los conceptos básicos de microeconomía. Estos videos duran minutos. Otro de relación de la economía con las demás ciencias, economía y otras ciencias, microeconomía versus macroeconomía, microeconomía, la teoría de precios. Estos son, digamos, los videos que les voy a dejar de tarea para que los vean. Son videos muy cortos, pero van a reforzar el conocimiento de las clases. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Esos videos están colgados en el aula? No, no están colgados en el aula. Tienes que copiarlos y pegarlos en Google. ¿De dónde copiamos? ¿Dónde está ese libro? De la lámina. Sí, perdón, se lo voy a colocar en la carpeta de información. Sí, se lo voy a colocar, la carpeta de información. Ok. Entonces, ahorita, luego de terminar la clase, subo la clase, le coloco la actividad de hoy de la clase y le coloco la tarea para la semana. Eso de la carpeta, ¿en qué parte está eso? En la plataforma virtual Unidad 1. La carpeta se llama Contenidos a revisar. Se llama la carpeta. Ya la voy a colocar, no está colocada. Ya la voy a abrir. Gracias. Okay. ¿Tenemos algún resumen, algo de los videos? Repítame. ¿Tenemos algún resumen o algo de los videos? Ya le vamos a poner la tarea, no se preocupe. Porque tienen que verlo, sí. Hay un resumen de los videos con respecto a la clase de hoy. Economista, también otra consultita. ¿Esta presentación de PowerPoint está subida en la plataforma? La voy a subir ahorita como clase a la plataforma. No en PowerPoint, sino la misma clase yo la subo a la plataforma. O sea que si usted va a estudiar, debe ver la clase. Ya, economista, muy amable. Ajá, la orden. ¿Alguien más?
No, economista. Ok, gracias por su participación activa. Bien. Entonces, para cerrar, ¿no quedó claro la clase de hoy? Sí, Eco. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok, hoy entonces terminamos la unidad 1. Que la unidad 1 es muy corta y es más que teórica. Es darle a conocer qué es la microeconomía y de dónde, cuál es el propósito de la microeconomía en la cual vamos a desarrollar. En la segunda clase, que es el próximo sábado, vamos a analizar la unidad 2. Es sobre la utilidad marginal y las curvas de diferencia. ¿Cómo es el comportamiento del consumidor? Se llama teoría del consumidor. Entonces vamos a darlo hasta aquí. Vamos a cerrar la... ¿No hay preguntas, dudas? No, profe. Ok. Vamos a tener la grabación.